Muy buenos días, tardes, noches. Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de Ciencia Ciudadana, Democracia, y yo con el gusto de siempre estamos aquí saludándoles. Bien, recordarán que el capítulo anterior hicimos un análisis por ahí rapidito, breve, de lo que fue el Pacto por México, o más bien de lo que es el Pacto por México. Y una opinión personal del servidor es que ese Pacto por México pues es una cuestión mediática que trata de aparentar que nuestro gobierno está actuando, que está tomando acción y que lo ha hecho en consenso o en concordancia, vamos a decirlo así, con el Poder Legislativo, por lo menos con las dos fuerzas opositoras principales, el PAN y el PRD, puesto que ahora tienen un documento firmado en el que señala el compromiso con esa firma de que ahora sí vamos a trabajar con acuerdos. Bueno, ojalá y así sea, y que sean acuerdos para bien. Yo creo, si somos sinceros, que pues tener que firmar un documento para comprometerse a actuar en bien del país, caray, no deja muy bien parados a los señores del PAN y el PRD. Es mi opinión y eso lo dije en el capítulo anterior. En fin, el chiste está en que se ha hecho el documento y que nos lo están vendiendo como una muestra de eficiencia de este gobierno. Vayámonos a las pruebas, vayamos a ver si esto realmente es así. ¿Por qué no vemos otras opiniones? No solo soy yo el que cuestiona la existencia de este Pacto por México y lo que significa. Está por ahí la versión, o mejor dicho, la opinión del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, que es un órgano de análisis de la principal cúpula empresarial de nuestro país, el Consejo Coordinador Empresarial, Y este centro de estudios lo que nos dice es que el Pacto por México es un largo documento en el que se señala lo que hay que hacer, pero que como de costumbre adolece del cómo hacerlo, no lo dice. Tal y como ocurre, por ejemplo, en las campañas, así fue la campaña de Peña Nieto, en las campañas presidenciales. Nos decía lo que iba a hacer, pero pues sin base de cómo iba a lograr lo que nos prometía. Y ahora que ya está en el ejercicio del poder, bueno, pues asume la misma actitud de cuando estaba en campaña. Ahí está el documento y les vuelvo a decir lo que hay que hacer, pero no cómo hacerlo. No nomás lo digo yo. ¿Por qué nos conformamos tan poco con un accionar, la verdad, mediocre? Porque imagínense ustedes, y creo que ya lo he puesto como ejemplo en algunas ocasiones anteriores o en alguna ocasión anterior, que un director de una empresa o del consejo de administración de una empresa se presentara ante la asamblea de accionistas a pues entregarles un documento que ya le hubieran firmado todas las áreas a su cargo con compromisos de hacer lo que se debe de hacer, pero que no señalara cómo hacerlo. Sinceramente, lo corren. Porque no se trata de ir a decir lo que está bien, lo que se debe de hacer. Se trata de ir a decir cómo hacerlo. Eso es un plan estratégico de acción. Y eso es lo mínimo que le deberíamos de pedir a nuestro gobierno. No mediocridades como este Pacto por México. Pero en fin, ese tema ya lo hemos platicado y esa es la realidad que vivimos. Y vayámonos ahora sí a las pruebas. Un punto que nos han vendido como muestra de que el Pacto por México nos está haciendo funcionar es la famosa reforma educativa que recientemente se aprobó. ¿Qué nos dice esta reforma educativa? ¿Es realmente un avance? Bueno, la reforma educativa, en realidad los puntos que señala otra vez son cosas que se deben de hacer. El cómo hacerlas, pues ahí lo vamos definiendo en el camino, ¿no? Otra vez, una actitud mediocre. Pero en fin, vayamos a verla, porque no nomás es esta actitud mediocre, sino que es una reforma que sinceramente está condenada al fracaso. Y veamos por qué. ¿Qué señala la reforma educativa? Nos dice que uno de los puntos que va a establecer un sistema nacional de evaluación educativa y que para ello va a crear el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Más burocracia. La pregunta aquí sería, ¿antes no nos evaluábamos? La Secretaría de Educación Pública no podía evaluar si estaba cumpliendo o no adecuadamente el ejercicio
de su responsabilidad, que era el de proveer de educación al pueblo, pues yo creo que quizás no bien, pero lo hacía. Ahora, con un instituto que supuestamente, así lo entiendo yo, va a ser ajeno a la Secretaría de Educación Pública, es decir, no va a depender de ella y por lo tanto lo va a poder ahora sí supervisar bien. Ahora sí nos van a decir la verdad en cuanto a la evaluación de la educación. Pues la verdad ya la conocemos, sabemos que estamos mal. Luego entonces no ha habido trucos en la evaluación, sabemos que estamos mal. Necesitamos crear más burocracia para saber eso. ¿O cuál es entonces el objetivo de este Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación? Crear los planes, los programas. ¿No lo hacía eso la SEP? ¿No debería de seguir haciéndolo la SEP? Bueno, ahí está el punto, para mí muy cuestionable. Nos dice también que se va a crear el servicio profesional docente. Bien, esto podría ser positivo para los maestros, quizás incluirlos en la ley del servicio público, me parece, ahorita no recuerdo exactamente el nombre, que es una ley a la que se sujetan todos los servidores públicos, que señala los lineamientos bajo los cuales deben de actuar, sus derechos y obligaciones. Es una ley, más o menos la he leído, profesional, quizás venga bien a los maestros. También nos dice que se va a crear el sistema de información y gestión educativa. Ah, caray, otra vez, pues no sé si esto va a ser más burocracia, porque aquí lo que nos dice la reforma educativa es que en primera instancia a través del INEGI se va a hacer un censo de escuelas, de alumnos, de profesores, etcétera. Perdón, no lo teníamos ya. Tenemos que crear ese sistema de información porque la SEP carecía de esa información. Pues yo creo que no, déjenme decirles, para hacer este libro, yo tuve que consultar las estadísticas que presenta la SEP, o que tenía la SEP, porque yo tengo un capítulo en el que hablo de la educación en México. Y créanme que un censo de cuántas escuelas hay, públicas y privadas, alumnos, profesores, por zonas geográficas, etcétera. La hay, la información, yo la saqué de la página de internet de la SEP. Ahí está, o estaba cuando yo la consulté por lo menos. ¿Era tan mala? ¿Era inexacta esa información? ¿Necesitamos ahora quitarle esa responsabilidad a la SEP para que otro la haga bien? No era posible hacer que la SEP hiciera bien esa parte de su trabajo. Híjole, no veo atinada esta medida. Quitarle chamba a la SEP porque no la hace bien, pues no sé, creo que no es lo correcto, ¿no? ¿Ustedes lo harían? Si tuvieran un empleado que trabaja mal, ¿le quitarían la chamba porque lo hace mal? Pues ¿para qué lo tienen? ¿No? Esa sería la pregunta. Bien, pero así está. Otro punto que señala es la autonomía de gestión para los planteles y que cada plantel tenga más independencia en cuanto a decidir su infraestructura, las compras que tienen que hacer y los problemas básicos de operación. Perdón, pero yo creo que los problemas básicos de operación cada plantel ya los viene resolviendo. No se esperan a que la SEP les mande la solución. Y en cuanto a las compras y su infraestructura, es decir, los elementos físicos y materiales que deben de tener, bueno, pues hoy día sí es verdad que están centralizadas esas compras y aquí como que este punto queda ahí a expensas de ver qué tanta autonomía van a tener y de qué manera se va a controlar, porque si no se puede caer en el despilfarro, en el descontrol, compras que quizás no tengan sentido. En fin, es un punto que, digo, como todo lo demás, como no está debidamente señalado en qué exactamente consiste, pues ahí queda para ver qué se dice después. Otro punto que nos señala la reforma educativa son las escuelas de tiempo completo. Por favor, señores, pues aquí le quieren ver la cara. Las escuelas de tiempo completo es algo que ya se viene haciendo desde hace años. Luego entonces anunciar como un punto de una reforma algo que ya se viene haciendo, digo, pues eso no es una reforma, ¿sí? Yo creo que hay que dar un poco más de seriedad a este asunto. Y por último, vamos a señalar otro punto de la reforma educativa que nos dice que ahora se va a tomar más en cuenta la opinión de los padres en la elaboración de los planes. Muy bien. ¿Acaso
¿O acaso se repetirán casos como aquel tristemente célebre del señor Carlos Abascal, en paz descanse, en el que pedía el despido de la maestra en literatura de su hija de secundaria, porque la maestra había cometido la osadía de dejarles leer a sus alumnas la novela Aura del señor Carlos Fuentes, porque la novela contenía cosas impropias, inmorales, de acuerdo a la moral del señor Abascal, y que no eran adecuadas para que niñas de secundaria, jovencitas, adolescentes, las leyeran. ¿Tendremos ese tipo de opiniones ahora por parte de los padres? Me imagino que sí, hay muchos que estarán de acuerdo con lo que decía el señor Abascal, y habrá muchos que no. ¿Quién nos va a poner de acuerdo? ¿Cuántas opiniones tendremos? Vamos a tomar en cuenta la de todos los padres, serían millones de opiniones. Y luego, ¿cómo las resumimos? ¿Cómo le hacemos para agrupar toda esa información y sacar un plan de estudios? ¿O no se refiere a eso este punto? Como que está ahí por aclararse. ¿Es esto lo que debemos de hacer participar a todos los padres de familia? Que supuestamente los planes de estudios no deberían ser producto de estudiosos, de expertos en el tema de la docencia, de la pedagogía y de cada una de las áreas que se imparten en la educación básica, o temas que se imparten en las escuelas primarias y secundarias. No debería ser producto de ellos ese plan, así ha sido siempre. ¿Eso es lo que está mal? ¿Ahora deben ser los padres lo que opinen? ¿Eso es lo correcto? ¿Las universidades también deberían de hacer lo mismo? Entonces, francamente este punto lo veo muy sobre las rodillas. Francamente, es para vender. Es para decirle al padre, oye, acepta mi reforma educativa, ahora tú vas a opinar en cómo hacer los planes. Oh, caray. Es francamente inconsciencia poner un punto como este en la reforma educativa. Es tomarlo a la ligera. Es vender algo que no es. Bien, todos estos elementos que conforman, o los puntos que he comentado sobre la reforma educativa, si nos damos cuenta, están enfocados al docente, al maestro, a la administración de la educación, a lo que tiene que hacer la Secretaría de Educación Pública y a lo que otros órganos van a hacer para auxiliarla. Perfecto, pero para que una educación sea efectiva, sea realmente adecuada, se necesitan dos elementos necesariamente. Uno es el educando y otro es el educador. El educador, el docente, bien, aquí está lo que la reforma educativa tiene para este elemento. ¿Y para los educandos qué hay? Pues nada. Suponemos que si corregimos o si mejoramos a los educadores, en automático los educandos se van a mejorar. La verdad es que no. Yo creo que todos estamos conscientes, quizás de momento lo aceptemos, quizás no, habrá quien no lo acepte, pero yo creo que sí estamos conscientes de que para que un alumno rinda en la escuela, necesita ser un alumno o un niño, un joven apoyado en su casa. No hay un buen alumno, o no puede haber un buen alumno si no tiene el apoyo debido en la casa. Y es un elemento que está fallando. Hoy día no es un secreto para nadie que tenemos muchos niños con abandono por parte de sus padres porque no les pueden dedicar tiempo para hacer sus tareas, o les dedican muy poquito. Que pasan mucho tiempo solos en sus casas, sí, los padres están trabajando, o a veces el padre no está, no está la madre, o viceversa, porque también hay sus casos, que quedan al cuidado de los abuelitos, que aún estando los padres que ya cansados de trabajar, o simplemente porque no tienen la costumbre, no les revisan la tarea, mucho menos les ayudan a resolver sus dudas que les quedaron de las lecciones del día. Todo eso es una realidad. Niños que prefieren estar en la vagancia, estar jugando con los videojuegos, eso es una realidad. Entonces, no porque tengamos maestros excelentes, debidamente capacitados, quiere decir que el otro elemento en automático se va a mejorar. Eso es una mentira. Eso es algo que nos está vendiendo esta reforma educativa y que nosotros, quizás porque es lo que nos gustaría oír o nos gusta oír, pues lo aceptamos, pero esa no es la realidad. No es verdad
que muchas escuelas del sector privado basan su éxito académico o su nivel académico en dejarles toneladas de tareas a los chamacos? Y no es verdad que estas instituciones exigen a los alumnos, y si los alumnos no cumplen, se van sobre los padres para cuestionarlos que qué pasa en el hogar, que no están asistiendo al chamaco, que no están pendientes de que se hagan su tarea. ¿No es verdad? Porque en el sector privado aceptamos que es algo que debe de hacer así y hasta se lo reconocemos, que bien, eso es parte de la labor adecuada que hace el plantel. Pero cuando nos vamos al sector público, ahí no, ahí sí cuestionamos a los maestros. Hoy tenemos niños que cuestionan la autoridad del maestro, es una realidad. Que no están dispuestos a aprender es una gran realidad. ¿Y qué hacemos? Culpamos a los maestros. La parte que nosotros como padres no estamos cumpliendo, no, esa luego la platicamos. Por lo menos hoy te hace una reforma para mejorar a los maestros, porque son los malos. Esos son los que producen malos alumnos con bajo rendimiento. La verdad, yo creo que quizás el gobierno conoce esta situación, pero si pusiera en la reforma educativa algo dirigido a nosotros, a los padres, a que cumplamos la parte que nos toca, pues a lo mejor no la venden, porque no estamos dispuestos a escuchar, no estamos dispuestos a asumir la parte de la responsabilidad que nos toca. Pensamos, desgraciadamente hay muchos casos así, que con entregar a los niños en la puerta de la escuela, su responsabilidad se acaba. No estamos dispuestos a reflexionar sobre el tema, no estamos dispuestos a tomar el reto de contribuir a la educación de nuestros hijos realmente. Y eso, esta reforma educativa no lo toca. Es por eso que en mi opinión está condenada al fracaso. Y al tiempo, eso lo veremos. Es el turno de nosotros los ciudadanos. Si nos conformamos con planes que señalan la meta, pero no cómo llegar a ella, que nos dicen cosas bonitas, espejitos, que les vamos a comprar, pero hasta ahí no vamos a avanzar, ni resolveremos los problemas de fondo. Creo que debemos de reflexionar sobre ese tema. Por el momento me despido, su servidor Rafael Leonardo Santibáñez Langle y Democracia, les agradecemos el favor de su atención. Hasta la próxima.